Hola, majos, ¿qué tal? Bueno, vamos a seguir con las clases de Marx. En los vídeos anteriores se había explicado, bueno, es que se había explicado, si se había explicado el materialismo histórico, os había explicado la infraestructura y la superestructura, eso en el primero, y luego en el otro, digo, en los vídeos que ya eran de Marx solo, em, en el otro ya os habéis explicado los modos de producción en la historia, ¿no? Entonces, me había quedado en el sistema capitalista, que ya os estaba explicando cómo funciona a ojos de Marx este sistema, y creo que ya había anunciado el concepto fundamental que vamos a tratar hoy, que es el de la alienación. Fijaos que alien os he pintado solo para vosotros, ¿eh? Bueno, creo que es evidente que estoy mejorando muchísimo mis dotes artísticas durante esta cuarentena. Fijaos qué bonito me ha quedado. Bueno, y hoy os voy a hablar sobre todo, voy a seguir con el sistema capitalista y cómo se produce este concepto tan importante que es el de la alienación. Es un concepto que ya vimos que empezaba en Feuerbach, pero que no solo se queda en la teoría marxista, o sea que es que realmente está tan recuperado en toda la historia del pensamiento, sociología, política, economía, filosofía, que bueno, es un término que no solo es marxista, sino que conviene conocer porque lo vais a oír muchísimo en vuestro futuro académico. Bueno, entonces, decíamos, esto es de la clase anterior, decíamos que en el sistema capitalista las mercancías y los productos que mudaban su valor de uso a un valor de cambio. Eso quería decir que los productos, las cosas que nosotros generamos mediante el esfuerzo y las energías que empleamos, ese producto no se emplea meramente en cubrir necesidades, sino que se emplea para generar beneficios. Y a eso le llamábamos la plusvalía. La plusvalía, decíamos, lo que propiciaba era la acumulación del capital. Que aquí está, esto pretendiendo ser una bolsa con dinero, pero creo que desde la lejanía se ve como un huevo frito estrellado. Pero bueno, yo pensaba que pensaba pintar una bolsita de esas con el dinero, pero no. Bueno, entonces la acumulación del capital, la plusvalía, se la quitaban el beneficio, el margen de beneficio. Decíamos, ¿lo reparten normalmente los empresarios el margen de beneficio que tienen? Pues desgraciadamente no, los beneficios van siempre para unos pocos que son los que normalmente tienen los medios de producción, y como tienen los medios de producción y por tanto son los que o bien han generado una inversión o bien han tenido un trabajo intelectual detrás, pues son los que se llevan esa plusvalía. Vale, pues esto es lo que os decía el otro día. Pero hay otra cosa que no os dije y que también es importante, y es que a partir de la revolución industrial hay una incorporación de las máquinas al proceso de producción. ¿Vale? Os lo he puesto aquí. El sistema capitalista usa las máquinas. Y diréis, pues muy bien, ya estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Bueno, en la época de Marx, Marx ve esta introducción de las máquinas al sistema laboral, al sistema del trabajo, como algo que probablemente va a traer graves desventajas para el ser humano. Porque fijaos, el proceso de mecanización, que ahora ya no lo tenemos tanto porque estamos en el mundo digital, eso está cambiando mucho, pero en la época de Marx lo que él veía es que el trabajo cada vez estaba más enfocado a producir muchísimas mercancías en el menor tiempo posible y con el menor coste posible. Esto sigue siendo hoy lo que todo empresario quiere, ¿no? Pues producir mucho, producirla a muy bajo coste, etc. Claro, ¿qué pasa? Pues majos, yo no sé si habéis visto Terminator, pero las máquinas tienen algo que nosotros no tenemos. Y diréis, profe, pues mucho hierro y esas cosas. Pero tienen algo incluso mejor que nosotros, y es que no hay que pagarles y encima tienen muchísima más fuerza y suelen hacer las cosas muchísimo más rápido que nosotros. Y eso es un poquito... Eso es una putada, sí, para decirlo claramente, porque, claro, ¿para qué contratar gente
Sí, las máquinas pueden hacerlo y pueden hacer nuestro trabajo mejor que nosotros, más rápido, más eficiente, no las pagamos. Y eso es la realidad que, bueno, que se vivía en la época de Marx y por eso a él le preocupaba tanto la mecanización del trabajo. Él pensaba que además eso lo que había hecho es que se tratase todavía más a los seres humanos como máquinas y como cosas, porque lo que se parece que demandar es que nosotros hagamos el trabajo igual. El trabajo artesano en el que uno disfruta de lo que hace, esa actividad, ese tipo de actividad ya no existe, porque el trabajo tiene que ser o está enfocado a producir muchas cosas y producirlas lo antes posible y por eso sufrimos este estrés que vivimos en nuestra vida, porque todo está enfocado a eso, a ser muy competitivo, a producir muchísimo, a producirlo con el menor coste posible. Bueno, además el sistema capitalista se basa en el libre mercado. Ya lo veíamos el otro día cuando veíamos lo del valor del uso y el valor de cambio. Cuando las mercancías pasan de tener un valor de uso a tener un valor de cambio, lo que pasa es que entonces se someten a la ley de la oferta y la demanda. Las mercancías valen todo lo que otro te quiera pagar. Tú puedes pedir lo que quieras, el otro te lo pagará o no. Pero vamos, funciona en función de la oferta y la demanda, nada más. Porque no pedimos por la mercancía lo que ha costado fabricarla, sino que pedimos bastante más por ella normalmente, ¿vale? Además, el sistema capitalista es un sistema, como estamos viendo, basado en la competitividad. Es como el pez grande que se come al chico y ya está. A ti te van bien las cosas hasta que viene otro que lo hace mejor que tú, o que lo hace más barato, que le da otro enfoque, cualquier cosa. Entonces, por eso en el tema de Marx, en la portadita os puse justamente esta imagen, ¿no? En la que está como el pez grande comiéndose al pez chico, porque efectivamente en el sistema capitalista, pues esto por desgracia es lo que sucede. Vale, entonces, lo que todo esto genera es una pérdida del control sobre el trabajo. El trabajo es algo que nosotros los seres humanos hemos creado. Hemos creado, como veíamos en el primer vídeo ya de Marx, hemos creado para adaptarnos, porque necesitamos remodelar la naturaleza, hacer cosas, ¿no? Y al final lo que dice Marx es que poco a poco lo que hemos hecho es someternos al trabajo. Por tanto, en el sistema capitalista no es verdad que exista mayor libertad. Hay una apariencia de libertad que no, a lo mejor no había, porque hay muchísimos más derechos que se tenían en la Edad Media o que se tenían en la Edad Antigua. Pero en realidad el sometimiento es enorme porque estamos tremendamente sometidos al trabajo. Nosotros no podemos decirle que no al empresario. Esto es muy triste, esto lo vemos todos los días, lo hemos visto con la crisis económica pasada, ¿no? ¿Tú puedes decirle al empresario que te marchas? Claro que sí, pero es que sin trabajo no comes. Entonces, a no ser que tú tengas algo, por la suerte o la ventaja de que alguien te apoye familiarmente o lo que sea, es difícil para nosotros y difícil para una familia, digamos, posicionarse en contra del capitalismo o de la empresa, ¿no? Porque es una necesidad creada. Entonces, esto, dice Marx, no es libertad, porque el ser humano sigue totalmente enajenado, es decir, hay algo que está totalmente fuera de su control. Entonces, vemos cuando se explicaba de Feuerbach que el proceso de alienación es siempre el mismo. Nosotros creamos algo y ese algo nos acaba sometiendo. En el caso de Feuerbach, él hablaba de la idea de Dios de la religión. En el caso de Marx, y ahora mismo estamos viendo una forma de alienación económica. Es decir, nosotros hemos creado unas relaciones de producción, hay unas fuerzas productivas, hay unos medios de producción que pertenecen a unos pocos y que ahora mismo, por el sistema que hemos creado, se permite una acumulación del capital que jamás había sido pensada en momentos anteriores de la historia. Por tanto, lo que estamos viendo es que el trabajo lo hemos creado nosotros, pero
de forma paradójica, ¿no? Nos acabamos sometiendo al mismo trabajo. Y es como, tristemente, dice Marx, los seres humanos seguimos siendo mercancías, ¿no? Esto lo decía cuando veíamos el sistema de producción antiguo. Los seres humanos eran propiedades. Lo que piensa Marx es que en realidad los trabajadores son la propiedad de los empresarios y de los capitalistas, porque ellos no pueden decidir nada. No pueden decidir sobre cómo trabajan, sobre cuánto van a ganar por hacerlo o sobre las horas que van a emplear para hacerlo. Y pensad que en el momento en que Marx está hablando, la gente que trabajaba en las fábricas trabajaba unas 16 horas. Esa era la jornada normal. Ahora, lógicamente, tenemos unas jornadas de trabajo, bueno, vamos a decir que tenemos, entre comillas, unas jornadas de trabajo que están sujetas a unos derechos que se han ido ganando en cuanto a derechos laborales se refiere, que son casi los últimos que hemos conseguido. Pues jornadas de 8 horas, con ciertas condiciones, con un salario mínimo, etcétera. Pero bueno, ya veis que echa la ley, echa la trampa, cuánta economía sumergida no hay y cuántas horas extras se echan sin cotizar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que dice Marx es que los empresarios siempre buscan los medios para explotar a las personas y cuando hay necesidad muchísimo más, o sea, cuando hay necesidad más aún. Entonces, claro, en el momento en que Marx está hablando, por las condiciones laborales, la seguridad laboral, los salarios mínimos, el paro, la jubilación, todo eso no existía. La gente trabajaba hasta el final de sus días y hasta que no podía más, hasta la extenuación máxima. Vivían hacinados en casas de, de 50 metros cuadrados, en habitaciones, familias enteras, y se tiraban todo el día trabajando 14, 16 horas en una fábrica. Entonces, ante esto es ante lo que se está revelando más, ¿no? Esa forma de explotación del ser humano en el que hay muchos derechos que se suponen, pero luego efectivamente no hay ninguno. Bueno, a todo esto se suma, dice Marx, que la división del trabajo, este es un concepto que ha dado muchísimo que hablar en la filosofía marxista. La división del trabajo hace que todo esto también, o fomenta esta dinámica que estamos viendo. Porque hay trabajos que son físicos, trabajos que son intelectuales, trabajos que, por lo que sea, en un momento dado son muy valorados, en otro momento no, y hace que unos puedan ganar mucho más que otros, ¿no? O trabajos que se pierden, etc. El resultado de todo este esquema es una polarización brutal entre las dos clases que estamos viendo, entre la clase de la burguesía o la clase capitalista y la clase trabajadora o los proletarios. ¿Por qué? Porque cada vez está más exacerbada esa división entre los que acumulan todo y los que tienen muy, muy, muy poco, ¿vale? Correcto. Bueno, pues entonces, ahora os tengo que hablar, ahora que hemos entendido este proceso de alienación económica, que hay otros dos tipos de alienación, ¿vale? Están en los apuntes. Borro. No quería borrar el alien. No sabéis lo que me ha costado hacerle los ojos, os lo juro. Son como dos hojillas, pero no sé. Estaba mirando uno para Cuenca y otro para Bangladesh. No sé, es una cosa ahí rara. Bueno, entonces, tipos de alienación que existen, que habla Marx. Bueno, pues ya hemos visto la económica, ¿vale? La del trabajo. Como ya sabéis que para Marx la economía, las relaciones laborales, etcétera, son las que determinan las demás, esta es la que determina las otras, o sea, de base. Pero cabe distinguir otras dos, que es la alienación política y la alienación religiosa. A ver, vamos a poner C. Vale. Bueno, lo que dice Marx es que la política, los políticos, el Estado, parecería que debería postularse como defensor de aquellos que están oprimidos o que tienen una desventaja
económica, social, etcétera, para equilibrar las cosas, ¿no? Vale, lo que dice Marx es, pues ni de coña. No. ¿Por qué? Porque las élites económicas son las que controlan las ideologías al final. Son las que lo generan, pero además lo utilizan como instrumento de control. Las instituciones y el Estado muchísimas veces no están gobernadas o no están compuestas de personas que realmente estén interesadas en generar o quitar la desigualdad que existe entre los seres humanos, conseguir mejores, una reforma laboral buena para los trabajadores. No es eso. La mayoría de las veces el Estado es un aparato ideológico que constituye otra forma de alienación para el ser humano, porque igualmente es un aparato que hemos construido nosotros, pero que no está a nuestro favor, sino que juega en nuestra contra, con el añadido que estamos viendo siempre en Marx, de que encima genera una ilusión, una falsa ilusión de no, pero si estamos aquí por ti, si el gobierno está luchando por ti, ¿por quién va a luchar si no? ¿No? Y entonces parece, o uno tiene la ilusión de que efectivamente los políticos, el gobierno, el Estado o las instituciones están a tu favor cuando en realidad están en contra. Está el gato aquí. Como sé que os gusta, os lo voy a enseñar porque se quiere marchar. ¿Te quieres marchar y eso? ¿No te está gustando la clase? Y de que ya me estoy poniendo pesada con los capitalistas, que pesas soy. Bueno, Mocasín, eres el gato más famoso de la historia. Venga, va. Chao. Es tan famoso como que os digo que en el trabajo de mi marido ya los que teletrabajan con él le llaman la atención y todo, lo juro. Empieza, Mocasín, que te calles cuando empieza a maullar. Está en todas este gato, está en todas. Bueno, pues es lo que os decía. Vale, la alienación religiosa, pues es lo mismo. Marx, cuando os explicaba Feuerbach, os decía que tiene una visión de la religión tremendamente negativa. Bueno, voy a decir negativísimo, que no existe, pero no pasa nada. O sea, totalmente negativa, porque para él la religión no solo es un proceso de alienación casi en dos sentidos distintos. La religión, por un lado, se genera en base a una ficción, piensa Marx. Bueno, y esto ya lo veíamos con Feuerbach, esa ficción en la que el ser humano crea una idea de Dios como un ser totalmente distinto a él, que aúna todas sus cualidades, la perfección y todo eso, pero Marx, aparte de eso, piensa que la religión es un instrumento de control muy, muy poderoso. Uy. Es muy famosa esta frase de Marx, que es muy probable que ya muchos conozcáis, ¿no? Que la religión es el opio del pueblo. Bueno, esta frase famosísima de Marx, si queréis en el examen, como es fácil de recordar, la podéis introducir, ¿no? Porque siempre da bastante... da un poquito de vidilla a los exámenes poder meter una cita textual, aunque sea cortita. Bueno, porque es un instrumento de control. Porque diría, la religión normalmente tiene siempre un mensaje que es, en palabras de Marx, totalmente antirrevolucionario. O sea, la religión tiene un halo de pacifismo que podéis decir, pues guay, ¿no? O sea, está bien. Normalmente no suelen promover lo contrario, de esta faltaría más.
Y lo que dice nuestro autor es que eso es aprovechado por los capitalistas y por los políticos precisamente para que la gente no se rebele. Es decir, normalmente el mensaje de la religión, diría Marx, es siempre el más allá. Es algo que está volcado en otra cosa que no es este mundo. Y la gente vive con la ilusión, dice él, de que las cosas ya mejorarán en algún momento y ya irán las cosas bien. Ya si soy bueno, Dios me salvará y acabará este sufrimiento que tengo en vida, ¿no? Pues esto es muy pertinente, dice Marx. Este mensaje es tremendamente pertinente para las élites económicas y para los capitalistas, como no te rebeles y sé buena persona, pon la otra mejilla porque ya Dios te va a salvar en otra vida, no te preocupes, ¿no? Entonces, para él la religión es tremendamente negativa porque sirve para controlar a las personas y está hecha para controlar a la gente. Porque promueve el miedo o promueve lo que todos queremos, que es la salvación y la felicidad eterna. Y entonces eso, lo que dice Marx, también lo va a decir luego Nietzsche, es lo que hace es que nos movamos siempre del presente hacia una proyección de futuro. Bueno, esta vida es un poquito mierda, ¿qué vamos a hacer? Es lo que nos ha tocado, pero bueno, ya Dios me lo recompensará. Ya en otra vida ganaré lo que en esta no tengo. Y eso es muy peligroso a juicio de Marx, porque lo que hace es descentrar a la gente de que hay una situación de injusticia que igual sí se puede solventar, pero claro, si lo proyectas todo a futuro de, bueno, ya será Dios el que ajuste las cuentas, pues entonces esto lo que genera es pues que la mansedumbre, es lo que diría Marx, ¿no? Por eso habla siempre de la religión en un sentido muy negativo y esta frase lo demuestra mucho, ¿no? La religión es el opio del pueblo. Es el opio del pueblo, es decir, es la droga del pueblo. Es lo que adormece al pueblo, lo que hace que no pueda tomar conciencia de su situación, y la toma de conciencia es fundamental. Y yo creo que esto en Marx me ha parecido interesante. No se puede huir del problema, hay que tomar conciencia del problema, si no, no se puede resolver. Engels también habla mucho de Engels no se ha hablado, y en realidad todas las obras de Marx, el coautor siempre es Engels, pero siempre se habla de la teoría marxista y nunca se le tiene en cuenta. El propio Engels decía que con justicia, porque él más que nada ayudaba a la redacción de los escritos, pero que todas las ideas y todo el aparato ideológico era de Marx, no era suyo, ¿no? Pero vamos, que sepáis que toda la obra y la obra fundamental, que es El Capital, está, no solo el coautor es Engels, sino que el primer volumen lo escribió Marx, luego Marx muere y los otros dos volúmenes los escribe Engels en base a lo que él considera que iba a decir Marx y sobre las notas que Marx había hecho, pero no son ya del propio autor. Bueno, pues Engels decía, por ejemplo, que el único motivo para no intentar acabar con la religión así sin más, porque debería, o sea, en su opinión, sí se debería acabar con ella, el motivo de no atacarla directamente es que podía generar el efecto contrario y que, como siempre, lo que ellos pensaban es que un cambio económico sería un cambio de mentalidad, o sea que tampoco tenía mucho sentido meterse muchísimo con la religión, etcétera, porque al final lo que va a cambiar la sociedad en profundidad no es una reforma religiosa, es una reforma económica. Vale, dejadme a ver si me he dejado algo, un segundo. Vale, bueno, pues justo me voy a quedar un poco aquí, porque lo importante sería, como importante, es una toma de conciencia. Porque, si bien los trabajadores están en unas condiciones muy malas, tienen mucha fuerza.
porque por un capitalista hay 100.000 trabajadores. La acumulación del capital precisamente es lo que va a acabar con el capital, eso es lo que pensaba Marx. Y esto siempre ha sido interesante, aunque nunca pasa, y no pasa así, pero bueno, Marx pensaba que sí. Marx pensaba que esta dialéctica de la historia que hemos estado viendo, ¿no? Esta lucha de clases, esta opresión, esta continua fricción entre clases que va generando otro modo de producción, que va generando otro modo de producción, que va generando otro modo, hasta llegar al sistema capitalista, es la misma dinámica que existe en este sistema. Lo que piensa Marx es, este sistema es tan injusto y es tan gratuito porque realmente es tan simplón, es decir, solo se basa en la ley de la oferta y la demanda, no hay nada más, que ha generado una desigualdad tal que la gente estaba, en opinión de Marx, con la posibilidad de cambiar esto. Porque claro, uno puede acumular muchísima riqueza y puedes oprimir a los demás todo lo que tú quieras o todo lo que tú puedas, pero llegará un momento en que la gente se dará cuenta de que son muchísimos más y que el empresario es solo uno. Entonces, la fuerza está del lado de los trabajadores, no está del lado de los capitalistas. Y esta es la contradicción del sistema capitalista que ha generado, es un sistema tan escalofriantemente, diría Marx, tan injusto, tan polarizado, tan contradictorio, que él mismo ha generado el arma que lo va a destruir, que es la clase trabajadora. Bueno, y aquí os he anunciado nada más como lo que va a pasar, ¿no? Y ya os lo dejo para la clase siguiente, que la voy a grabar ahora, y os cuento qué va a pasar con todo esto, ¿vale? Quizá vamos hacia otro modo de producción, ¿no? Hacia otro modo económico. Un besito, cuidaos mucho.